Hola hermanos, el día de hoy 24 de agosto del 2022, pero todos los 24 de agosto de todos los años celebramos la fiesta, fiesta de San Bartolomé, apóstol. Ok, Bartolomé se le llama en los sinópticos y en el Evangelio de Juan se le llama Natanael, que ese es su nombre judío. Bartolomé Bartolmai es el hijo de Ptolomeo, el hijo de Tolmai. Eso es muy propio del mundo judío. No sabemos mayor cosa de él, o sea, lo que sabemos es lo que vamos a leer hoy en el Evangelio, en el capítulo 1 de Juan, la vocación de este Bartolomé, de este Natanael, que fue Felipe el que lo fue a buscar, eran amigos, probablemente los dos eran de Caná de Galilea, y bueno, y ahí les hablaré de esto pues en el momento del Evangelio. Sabemos que fue de los primeros llamados por el Señor Jesús, pues o sea, es el cuarto apóstol llamado, el quinto, ¿va? Andrés, Juan, Pedro, Felipe, Natanael o Bartolomé. Son los primeros 5. Sabemos lógicamente que está en todos los acontecimientos de la vida del Señor Jesús, le vemos lógicamente también en Pentecostés y de ahí empieza lo que llamamos la tradición. Hay fuentes muy antiguas que nos hablan del papel de él evangelizando toda la parte desde Mesopotamia, digamos, hasta la India. Incluso hay tradiciones que hablan de los cristianos de San Bartolomé, igual que los de Santo Tomás, fíjense, es interesante, que llegó hasta la India y hasta allá llegó incluso una copia del Evangelio de San Mateo. Eso es lo que dice la tradición. Algunos dicen que fue martirizado ahí en la India, otros dicen que fue martirizado en Armenia, y incluso hay una historia de que él había logrado convertir al hermano del rey, y entonces eso va a provocar la ira del rey, y lo desollaron vivo. Por eso se le representa siempre con un cuchillo, porque lo desollaron, porque lo pelaron, digamos. Y bueno, y otros hablan de que murió incluso en Turquía. Entonces, es decir, no tenemos claro. Ahora, lo del martirio es muy reiterativo, ¿no? El hecho de cómo murió desollado. Hay algunos relatos que hablan de que murió flagelado, pero la mayoría, insisto, se quedan con la imagen de que lo desollaron vivo. Y de ahí viene. De hecho, fíjense, hasta el mismísimo Leonardo da Vinci quiso representarlo así, porque precisamente él era devoto de él, y entonces pues la figura que encontramos en el juicio final, digamos, lo que está allá en la Capilla Sistina, ¿no? Que ahí está, entonces resulta ser que, perdón, dije Leonardo. ¿Por qué dije Leonardo? ¿En qué habrá estado pensando? No, la Capilla Sistina la pinta Miguel Ángel, ¿no? Entonces, el cuadro del juicio final, en el que está Jesús, lógicamente, la Virgen, y entonces el que aparece abajo, antes de ver el infierno, digamos, es San Bartolomé. Y entonces él sostiene una piel, una cara, que es Miguel Ángel. O sea, eso, vamos, se ha sabido a través de los estudios, que el rostro que aparece ahí dibujado, que sostiene San Bartolomé, es Miguel Ángel. Él se autorretrató de esa manera. Y es un poco de piel, porque San Bartolomé, ¿no? De que muere desollado. Perdón, ¿en qué momento estaba pensando yo en Leonardo? O sea, yo no sé. Disculpen, que es que la cabeza a veces me funciona. Más vale que no dije Rafael o Donatello, una cosa así, pero bueno, hubiese sido capaz. Bueno, vamos, las lecturas son propias, es lógico, ¿no? O sea, son lecturas propias porque se trata de la fiesta de un apóstol. Y entonces vamos a leer el capítulo 21 del Apocalipsis, versículos del 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza, ¿no? Es cierto, y seamos honestos, ¿no?, que la descripción que se hace de la ciudad santa tiene descripción de una ciudad material, ¿no? O sea, es decir, cimientos, murallas, imágenes, nombres, es decir, todo esto, porque es la manera de presentarnos una realidad que es muchísimo más que material, que está en el corazón de Dios. Su voluntad es que todos habitemos en esta ciudad. Pero ¿dónde está? ¿Sobre qué está cimentada esta ciudad santa? ¿Sobre qué está cimentada esta Jerusalén celeste? Esta Jerusalén que brillaba más que un diamante cristalino.
sobre los apóstoles. Por eso la imagen es la iglesia es apostólica. Yo insisto muchísimo en esto, ¿no? La unidad, la santidad y la catolicidad solamente la pueden garantizar la apostolicidad. Así de sencillo. Es decir, la iglesia va a ser una mientras se mantenga en la doctrina de los apóstoles. La iglesia será santa si predica y practica los sacramentos que los apóstoles del Cordero han recibido. Y la iglesia será católica en la medida en la que todos los sucesores de los apóstoles, extendidos por el mundo entero, estén en comunión. Entonces, la apostolicidad es fundamental. O sea, nuestra iglesia está fundamentada, la iglesia que fundada por el Señor Jesús, está cimentada sobre los nombres de los 12 apóstoles. No fueron los más perfectos. Ahora lo vamos a ver. El Evangelio. Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos, los pueblos, ¿verdad? Las enemistades que hay en todos los países es lo mismo, ¿no? Enemistades entre un pueblo y otro, entre ciudades, y eso pasa, aquí en mi país pasa también. Entonces, Caná es una ciudad un poquito más grande que Nazaret. Nazaret es un caserío, y quedan cerca relativamente, quedarán a unos 10 kilómetros más o menos, no quedan tan lejos. Y entonces, claro, la tentación es esa, ¿no? Que bueno, puede salir de Nazaret. Pero fíjense, lo lindo es que este Natanael, varias características de él, ¿no? Le hace caso al amigo, ¿no? Ven y lo verás. O sea, a pesar de su reticencia, porque de Nazaret no puede venir nada bueno, a pesar de eso, lo sigue. A pesar de eso, quiere hacer la experiencia, confía en la palabra de su amigo, confía en lo que Felipe le dice, ven y lo verás. Y entonces, claro, se atreve a ir. Pudo haber dicho: no, es que vos estás perdido, qué barbaridad la tuya, no tenés ni la más mínima idea de lo que estás hablando. Y no lo hace, lo acompaña. En cuanto Jesús lo ve, le dice que es un hombre en el que no hay doblez. ¡Wow! Imagínense ustedes, es el primer calificativo directo que vemos en el Evangelio de Juan de Jesús sobre una persona. Y la manera, es una persona auténtica, es una persona íntegra, no es una persona que se mueve izquierda, derecha según la conveniencia, no, es una persona completamente recta. Olvídense, hombre, ese semejante, eso es decir, santo, y más que santo, no es una persona en todo sentido ético, moral, en sentido humano, una persona que no hay doblez en ella. ¿De dónde me conoces? Claro, después del piropo, después del halago, de donde nos conocemos, hombre, aquí vamos. Y Jesús le dice: antes de que Felipe te llamara. ¿Cómo sabía Jesús que Felipe lo había llamado? Tal vez porque los vio venir juntos. Vamos, puede ser una lógica también, ¿no? Pero yo te vi debajo de la higuera. Pero es un verdadero israelita. Y la higuera es la imagen de Israel. O sea, este es un hombre que está guardando. Fíjense que no sé por qué, pero siempre se me viene a mí la imagen de que Natanael, que Bartolomé, es prácticamente igual que Simeón. Sí, Simeón, el viejito aquel que estaba guardando a que viniera el Señor y que estaba ahí en el templo esperando a que apareciera el Mesías. Pero el Señor le había prometido que no moriría antes de ver la promesa de Israel, el prometido de Israel. ¿Qué tal que Natanael esa era su oración? ¿Qué tal que era: Señor, por favor, permíteme conocer al Mesías, permíteme estar a su lado, permíteme reconocerlo? Y eso es lo que ocurre, pues. Hay un reconocimiento. Fíjense, Natanael es el primero en el Evangelio de Juan, fuera del prólogo, evidentemente, ¿no? En reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el esperado de Israel. O sea, realmente lo suyo es, y Jesús, él no le reclama. Tú crees por esto, mayores cosas han de ver. Esto es quizás algo de lo que nosotros no logramos captar enteramente. No sé si me siguen. Algo más grande vas a ver. O sea, no te confíes únicamente de este hecho.
Tú eres una persona sin doblez, eres una persona recta, eres una persona coherente, eres una persona íntegra. Bueno, que esa integralidad, que esa coherencia, que esa madurez, que esa falta de doblez, pues porque en él hay una persona de una sola pieza, diríamos, que se demuestre ahora con la esperanza en la vida verdadera. Les invito a hacer oración. Cuando el amor te llame, síguelo, aunque sus caminos sean arduos y penosos. Y cuando sus alas te envuelvan, entrégate a él, aunque la espada escondida bajo su plumaje puede herirte. Cuando el amor te hable, cree ciegamente en él, aunque su voz derribe tus sueños, como el viento destroza los jardines, porque si el amor te hace crecer y florecer, él mismo te podará. Y nunca te creas capacitado para dirigir el curso del amor, porque el amor, si te considera digno de sí, dirigirá tu curso por los caminos de la vida. Esto hará el amor en ti, para que conozcas los secretos del corazón. El amor no da más que de sí mismo, y no toma más que de sí mismo. El amor no posee nada, y no quiere que nadie lo posea, porque el amor se sacia en el amor. Por eso, cuando ames, no debes decir, Dios está en mi corazón. Es mejor decir, estoy en el corazón de Dios. Amén. Qué belleza de oración, Dios mío. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Bartolomé, San Natanael, apóstol, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.